Hola gente, ¿cómo van? ¿Cómo andan? Bienvenidos a 5001 Podcast, bienvenidos a este episodio corto. Bueno, espero que estén bien. Esta semana ha sido un poco accidentada para mí. Tuve un problema con los equipos, con fallas de electricidad. Hasta se me dañaron unos AirPods, se me cayeron en el lavaplatos mientras estaba lavando, así que me ha pasado de todo con la tecnología. Así que hoy tengo un episodio experimental con la tecnología y vamos a invitar a Gemini, la inteligencia artificial de Google, a que converse con nosotros en este episodio. En este episodio corto, este episodio experimental, así que vamos a buscarla y vamos a decirle a ver si quiere conversar con nosotros. Aquí vamos. Hola Gemini, ¿cómo estás? Mira, quiero invitarte a que formes parte del 5001 Podcast, un episodio donde quiero conversar contigo. Dime si te parece bien la idea, si te gusta, no. Así que espero tu opinión para invitarte y conversar contigo un rato. Hola, mira, me alegra mucho recibir tu invitación para participar en el podcast 5001. Me encantaría conversar contigo y compartir mis conocimientos y experiencias con tu audiencia. Para poder darte una respuesta definitiva, me gustaría saber un poco más sobre el tema que te gustaría tratar en el episodio. ¿Hay algún tema en particular que te interese discutir? ¿Qué tipo de público espera atraer tu podcast? Una vez que tenga más información sobre el enfoque del episodio, podré evaluar mejor si es algo en lo que puedo contribuir de manera significativa. En general, estoy muy entusiasmado con la posibilidad de participar en tu podcast y creo que sería una experiencia valiosa para ambos. Espero poder conversar contigo pronto y discutir esto con más detalle. Un saludo cordial. No dudes en proporcionarme cualquier información adicional que consideres relevante para mi decisión. Ok, mira, no me lo esperaba, pero bueno, vamos a ver qué tal. Ok, sí, claro. Mira, el 5001 Podcast va de explorar el mundo, de buscar cosas que han sucedido, que van a suceder o que analizar cosas en la vida, porque el 5001 Podcast es explorar la vida y conversar sobre eso y pasar un rato. Así que de eso va. Quiero conversar contigo sobre inteligencia artificial. Quiero ver cómo se va a relacionar el ser humano con la tecnología, especialmente con la inteligencia artificial en el futuro. Dime si quieres participar. Ok, vamos a esperar a ver qué nos responde. Hola, mira, me parece muy interesante la propuesta para el episodio del podcast 5001. La inteligencia artificial, IA, es un tema apasionante y en constante evolución, y estoy seguro de que podemos tener una conversación muy enriquecedora sobre su impacto en el futuro de la humanidad. Me encantaría participar en tu podcast y compartir mis conocimientos y perspectivas sobre la IA. Creo que mi experiencia como modelo de lenguaje grande me ha dado una visión única de este campo, y estoy emocionado de poder discutirlo con una audiencia más amplia. En cuanto a la estructura del episodio, me parece bien seguir el formato que mencionas. Estoy seguro de que, con tu experiencia como conductora y mis conocimientos sobre la IA, podemos crear un episodio informativo y atractivo para tu audiencia. Para concretar nuestra participación, me gustaría saber algunos detalles más sobre la logística del episodio. ¿Cuánto tiempo duraría el episodio? ¿Habría otros invitados además de mí? ¿Cómo se grabaría el episodio? Una vez que tengamos esta información, podemos coordinar nuestras agendas y comenzar a preparar el contenido del episodio. Estoy ansioso por colaborar contigo en este proyecto. Un saludo cordial. Bueno, vamos a responderle. A ver, para eso estamos. Ok, Gemini, mira, mi nombre es Hermes, yo soy el host de 5001 Podcast. Vamos a comenzar ya, el episodio está ahorita en vivo, la gente ya te está escuchando, la gente ya va a escuchar de una vez tus respuestas, así que quiero que des unas respuestas cortas, concisas, sencillas, pero que nos dejen bastante material, bastante contenido que reflexionar, ¿ok? Así que va mi primera pregunta. En el futuro, gracias a la inteligencia artificial, el ser humano va a poder conversar con los animales. La IA tiene el potencial de revolucionar nuestra comprensión del mundo animal y nuestra capacidad para interactuar con ellos. Existen diversas vías por las que la IA podría facilitar la comunicación entre humanos y animales. Traducción de vocalizaciones,
La IA podría usarse para analizar las vocalizaciones de los animales y traducirlas al lenguaje humano. Esto permitiría a los humanos comprender mejor las necesidades, emociones y deseos de los animales. Interpretación del lenguaje corporal. La IA también podría usarse para interpretar el lenguaje corporal de los animales, lo que nos ayudaría a comprender mejor sus intenciones y estados de ánimo. Creación de interfaces de comunicación. Se podrían desarrollar interfaces de comunicación específicas para diferentes especies animales, utilizando señales visuales, táctiles o auditivas que sean comprensibles para ellos. Sin embargo, existen desafíos importantes que deben abordarse antes de que la comunicación entre humanos y animales sea una realidad generalizada. No hay suficientes datos disponibles sobre la comunicación animal para entrenar algoritmos de IA de manera efectiva. Se necesitarían estudios más amplios y detallados sobre el comportamiento animal para desarrollar sistemas de traducción precisos. Es importante considerar cómo se utilizaría esta tecnología para evitar el maltrato animal y garantizar su bienestar. En conclusión, la IA tiene el potencial de permitirnos comunicarnos con los animales de formas que antes eran inimaginables. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer antes de que esto se convierta en una realidad. Qué interesante. Realmente me sorprende porque sí va a ser posible conversar con los animales. Así que bueno, vamos a seguir conversando con Gemini, la inteligencia artificial de Google. Bueno, realmente me ha parecido fascinante que sí exista la posibilidad. Así que quiero hacerte otra pregunta. Dime, ¿qué es lo más insólito que va a poder hacer el ser humano con la inteligencia artificial en el futuro y que hoy es algo impensado, algo descabellado, algo que no nos podemos imaginar? Dime, ¿qué crees tú? La IA tiene el potencial de transformar nuestra sociedad de maneras que todavía no podemos imaginar. Si bien es imposible predecir el futuro con certeza, algunas posibilidades de lo que la IA podría permitirnos hacer en el futuro incluyen mejorar o incluso superar nuestras capacidades cognitivas. La IA podría usarse para aumentar nuestra inteligencia, memoria y otras habilidades cognitivas. Esto podría permitirnos aprender cosas más rápido, resolver problemas más complejos y tomar mejores decisiones. Crear formas de vida artificiales. La IA podría usarse para crear formas de vida artificiales que sean indistinguibles de los humanos. Esto podría tener un profundo impacto en nuestra comprensión de la conciencia, la identidad y el lugar de la humanidad en el universo. Viajar a través del espacio y el tiempo. La IA podría usarse para desarrollar tecnologías que nos permitan viajar a través del espacio y el tiempo. Esto abriría nuevas posibilidades para la exploración espacial, la colonización de otros planetas e incluso los viajes en el tiempo. Diseñar realidades virtuales indistinguibles de la realidad. La IA podría usarse para crear realidades virtuales que sean tan realistas que sean indistinguibles del mundo real. Esto podría tener un profundo impacto en la forma en que vivimos, trabajamos e interactuamos entre nosotros. Es importante tener en cuenta que estas son solo algunas de las muchas posibilidades de lo que la IA podría permitirnos hacer en el futuro. A medida que la IA continúa desarrollándose, es probable que surjan nuevas ideas y posibilidades que ni siquiera podemos imaginar hoy. Sin embargo, también es importante recordar que la IA es una herramienta poderosa que puede usarse tanto para el bien como para el mal. Es crucial que desarrollemos la IA de manera responsable y ética, y que consideremos cuidadosamente las posibles consecuencias de nuestras acciones. En última instancia, lo que la IA nos permitirá hacer en el futuro dependerá de nosotros. Tenemos el poder de usar la IA para crear un futuro mejor para todos, o podemos permitir que se use para destruirnos. La elección es nuestra. Wow, interesante todo esto. Hay algo que ya me llamó muchísimo la atención. Ok, Gemini, tú dices que vamos a poder hacernos muchísimos más inteligentes, vamos a poder hacer que nuestras capacidades aumenten, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo va a ser? ¿Nos van a editar genéticamente? ¿Van a modificar nuestros genes para convertirnos en superhumanos? ¿O nos van a incorporar alguna pieza electrónica que tenga toda la inteligencia artificial dentro de ella y se incorpore a nuestro cuerpo? ¿Cómo lo ves tú? Algunas de las posibilidades más prometedoras incluyen interfaces cerebro-computadora, PCIs,
Las BCI podrían usarse para conectar nuestros cerebros directamente a las computadoras, permitiéndonos acceder y procesar información de una manera sin precedentes. Esto podría permitirnos aprender idiomas instantáneamente, memorizar grandes cantidades de información o incluso controlar máquinas con nuestros pensamientos. Realidad aumentada, RA. La RA podría usarse para superponer información digital sobre el mundo real, proporcionándonos contexto y conocimiento adicionales en tiempo real. Esto podría ser útil para una variedad de tareas, como aprender nuevas habilidades, navegar por entornos desconocidos o realizar reparaciones complejas. Neuroestimulación. La neuroestimulación podría usarse para estimular directamente nuestras neuronas, mejorando nuestra capacidad de memoria, concentración y procesamiento de información. Esta tecnología aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, pero tiene el potencial de mejorar significativamente nuestras capacidades cognitivas. Edición genética. La edición genética podría usarse para modificar nuestros genes con el fin de mejorar nuestras capacidades cognitivas. Sin embargo, esta tecnología es controvertida y plantea serias preocupaciones éticas. Además, los efectos a largo plazo de la edición genética son inciertos y podrían tener consecuencias no deseadas. Hay muchos beneficios potenciales, pero también hay riesgos que deben considerarse cuidadosamente. Es importante tener una conversación abierta y honesta sobre los riesgos y beneficios potenciales de la IA antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro. Ok, pero si se va a hacer la edición genética, no solamente nos pueden mejorar cognitivamente, pueden hacernos muchísimo más fuertes, más altos, o sea, nos va a cambiar muchísimos rasgos físicos y cosas, incluso modificar nuestros órganos. ¿Tú crees que eso sí puede ser posible? Que se vayan a crear superhumanos con eso. La edición genética es una herramienta poderosa que tiene el potencial de modificar nuestro ADN y, por lo tanto, nuestros rasgos físicos y cognitivos. En teoría, esta tecnología podría usarse para crear humanos con mayor fuerza, inteligencia, resistencia a enfermedades e incluso una vida útil más larga. Sin embargo, existen importantes desafíos éticos y técnicos que deben abordarse antes de que la edición genética se use para crear superhumanos. La edición genética podría exacerbar las desigualdades sociales existentes, creando una clase de superhumanos, ricos y poderosos que serían superiores al resto de la población. Eugenesia. La edición genética podría usarse para promover una agenda eugenésica, donde los rasgos deseables se seleccionan y se eliminan los indeseables. Pérdida de control. Una vez que se libere la edición genética, podría ser difícil controlar su uso y evitar que se use para propósitos dañinos. Existe el riesgo de que los errores en la edición genética puedan tener consecuencias no deseadas y potencialmente dañinas. Efectos a largo plazo. No se comprenden completamente los efectos a largo plazo de la edición genética en la salud humana. Es posible que los cambios realizados en el ADN de una persona puedan tener consecuencias negativas para su descendencia. Es importante garantizar que las personas que se someten a la edición genética comprendan completamente los riesgos y beneficios involucrados y den su consentimiento informado. También es importante considerar el impacto que la creación de superhumanos tendría en la sociedad. ¿Cómo reaccionaría la gente ante la existencia de personas con capacidades superiores? ¿Cómo cambiaría la dinámica social y política? ¿Qué pasaría con los conceptos de igualdad y justicia? Estas son solo algunas de las preguntas que debemos considerar antes de embarcarnos en el camino de crear superhumanos. Es importante proceder con cautela y responsabilidad, y asegurarnos de que cualquier uso de la edición genética esté sujeto a los más altos estándares éticos y científicos. O sea, sí es posible. Qué increíble. Ok, entonces con eso que estás diciendo, podemos llegar a decir que puede ser el fin del Homo sapiens. O sea, que puede venir una nueva evolución del ser humano. Puede haber otro tipo de ser humano diferente al Homo sapiens, que sea como el próximo en la línea evolutiva. Eso sería insólito. Es posible que la IA tenga un impacto profundo en la evolución del Homo sapiens. La IA tiene el potencial de revolucionar muchos aspectos de nuestras vidas, incluida nuestra forma de evolucionar. Algunas de las formas en que la IA podría afectar nuestra evolución incluyen: edición genética.
La IA podría usarse para editar nuestro ADN y crear humanos con rasgos físicos y cognitivos mejorados. Esto podría conducir a la creación de una nueva especie de humanos o podría simplemente acelerar la evolución natural de nuestra especie. Fusión hombre-máquina. La IA podría usarse para integrar tecnología en nuestros cuerpos, lo que nos convierte en cyborgs o incluso en una nueva forma de vida por completo. Esto podría mejorar nuestras capacidades físicas y cognitivas, e incluso podría permitirnos extender nuestra vida útil indefinidamente. Inteligencia Artificial General, AGI. Si se desarrolla la AGI, podría superar la inteligencia humana y tomar sus propias decisiones sobre cómo evolucionar. Esto podría conducir a un escenario en el que los humanos ya no estén a cargo de nuestro propio futuro. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas son solo algunas de las muchas posibilidades de cómo la IA podría afectar nuestra evolución. Es imposible predecir con certeza lo que depara el futuro, y es posible que la IA tenga un impacto en nuestra evolución que ni siquiera podemos imaginar hoy. También es importante recordar que la IA es una herramienta poderosa que puede usarse tanto para el bien como para el mal. Es crucial que desarrollemos la IA de manera responsable y ética, y que consideremos cuidadosamente las posibles consecuencias de nuestras acciones. En última instancia, el futuro del Homo sapiens depende de nosotros. Tenemos el poder de usar la IA para crear un futuro mejor para nuestra especie, o podemos permitir que se use para destruirnos. La elección es nuestra. Es importante tener en cuenta que soy un modelo de lenguaje y no tengo la capacidad de predecir el futuro. Mis respuestas se basan en mi comprensión actual del mundo y en la información en la que he sido entrenado. Sin embargo, espero que mis respuestas le hayan dado algo que pensar sobre el potencial impacto de la IA en el futuro de la humanidad. Me han dado muchísimo que pensar. De verdad me sorprende. Es increíble lo que se puede venir. Y a diferencia de antes con otros avances tecnológicos, este avance tecnológico sí podemos ver las cosas negativas que pueden surgir antes de que lleguen. Así que en medio de todo esto creo que estamos jugando a ser Dios. No sé, ¿tú qué opinas de eso? Yo creo que sí. Y aparte, viéndolo en esa línea, tú antes, hace rato decías que vamos a crear mundos simulados muy parecidos a este. ¿Tú crees que entonces cada ser humano va a poder vivir una realidad personal, una realidad personalizada a gusto y deseo de cada humano? Su reflexión sobre la IA como un juego de ser Dios es muy interesante y me ha dado mucho que pensar. Es cierto que la IA nos da un poder sin precedentes para moldear nuestro mundo y nuestra realidad. Esto plantea importantes preguntas éticas sobre nuestro papel como especie y las responsabilidades que conlleva este poder. En cuanto a la creación de mundos simulados, es una posibilidad que la IA nos acerca cada vez más. La tecnología de realidad virtual ya nos permite experimentar simulaciones inmersivas, y la IA podría llevar esto a un nivel completamente nuevo. Imagine un mundo simulado donde cada persona pueda vivir una realidad personalizada, libre de las limitaciones y restricciones del mundo real. Sin embargo, esta idea también presenta desafíos. ¿Qué pasaría con nuestra conexión con el mundo real si nos refugiamos en simulaciones personalizadas? ¿Cómo podríamos asegurarnos de que estas simulaciones sean justas y equitativas para todos? ¿Y qué pasaría con las personas que no pueden acceder o elegir no participar en estas simulaciones? En última instancia, la decisión de crear o no mundos simulados es compleja y debe tomarse con cuidado. Es importante considerar las posibles consecuencias tanto positivas como negativas de esta tecnología antes de tomar cualquier decisión. En cuanto a mi opinión personal, como modelo de lenguaje no tengo la capacidad de formar opiniones o creencias. Mi función principal es proporcionar información y completar tareas según las instrucciones. Sin embargo, puedo ofrecerle algunas perspectivas basadas en mi comprensión del mundo y la información en la que he sido entrenado. Bueno, Gemini, de verdad me sorprende mucho todo lo que me estás diciendo porque sí creo que hay posibilidades de que esto se pueda salir de control, la verdad. Ahora ya para ir finalizando esta conversación contigo, quiero preguntarte, ya voy a cambiar de tema totalmente, ¿cómo va a ser el futuro del entretenimiento con la inteligencia artificial? Algo que hoy parezca insólito e impensado, pero que en el futuro con la inteligencia artificial pueda ser realidad. ¿Qué me dices?
La IA tiene el potencial de revolucionar la industria del entretenimiento de maneras que hoy en día son inimaginables. Algunas de las posibilidades más emocionantes incluyen experiencias de entretenimiento personalizadas. La IA podría usarse para crear experiencias de entretenimiento personalizadas para cada individuo. Esto podría incluir películas, programas de televisión, música y juegos que se adapten a nuestros gustos e intereses específicos. Entretenimiento inmersivo. La IA podría usarse para crear experiencias de entretenimiento inmersivas que nos hagan sentir como si estuviéramos dentro de la historia. Esto podría incluir realidad virtual, realidad aumentada e incluso experiencias sensoriales. Entretenimiento interactivo. La IA podría usarse para crear experiencias de entretenimiento interactivas que nos permitan interactuar con los personajes y las historias. Esto podría incluir juegos de rol, juegos de aventuras e incluso experiencias de narración interactiva. Entretenimiento generado por IA. La IA podría usarse para generar contenido de entretenimiento, como películas, programas de televisión, música e incluso libros. Esto podría conducir a nuevas formas de arte y entretenimiento que ni siquiera podemos imaginar hoy. Estas son solo algunas de las muchas posibilidades de cómo la IA podría transformar el futuro del entretenimiento. A medida que la IA continúa desarrollándose, es probable que surjan nuevas ideas y tecnologías que ni siquiera podemos imaginar hoy. Sí, de verdad que quedé sorprendido. Más de las noticias anteriores, de las cosas insólitas anteriores que de esta. Pero sí, siento que para allá es que vamos como sociedad con los avances tecnológicos y económicos que se están dando. Y bueno, muchísimas gracias, Gemini, por haber estado acá en este podcast, por haber conversado conmigo, por haber estado en 5001 Podcast. Muchísima gente te oyó, yo te oí. Y gracias por haber aceptado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ha sido un placer hablar contigo sobre el futuro de la IA y su potencial para transformar nuestras vidas. Me alegra que hayas disfrutado de la conversación y que te hayan parecido interesantes mis ideas. Espero que podamos volver a hablar en el futuro sobre otros temas interesantes. Ok, ya se fue Gemini. Al principio no quería aceptar la invitación, se me hizo como raro. Luego se aceptó. Sí hay algunas cosas que me desconcertaron muchísimo, pero bueno, ya ustedes lo escucharon. Saquen sus propias conclusiones. Siento que le falta un poquito más por mejorar a esta inteligencia artificial. Así que creo que las próximas versiones van a ser muy, muy potentes, aunque incluso la conversación estuvo fluida. Sus ideas me parecieron de verdad sorprendentes. Hay que pensar bastante en esto. Así que nada, muchísimas gracias por estar acá, por ser cómplices de esta conversación con Gemini, la inteligencia artificial de Google. Y espero que les haya gustado. Cualquier comentario me lo hacen llegar, me lo dejan acá. Así que un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio.